libro por libro, y ahora nos corresponde lo que es el libro de Primera de Pedro. Así que ahora les invito ahí a poder orar y pedir la guía, la bendición del Señor para esta mañana. Oremos. Señor amado, gracias por poder tener este tiempo para abrir la palabra, abrir tu santo libro para poder enseñarnos, poder mostrarnos o recordarnos verdades espirituales tan importantes para nuestra vida en el mundo en el que nos corresponde vivir, que podamos entender el propósito de esta carta de Pedro y también el contenido en los puntos principales, que nos pueda guiar en la enseñanza a través de tu Espíritu Santo en esta mañana, y bendiga la vida de los hermanos conectados y a aquellos que se van a ir agregando para que sea de provecho y ánimo espiritual. Te lo rogamos, querido Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces allí tenemos lo que es esta primera de Pedro, esta carta en donde el apóstol Pedro, alguien tan cercano al Señor Jesucristo, que vivió tantas experiencias, pero que él también maduró en la fe. Él, pese a las pruebas, las dificultades, a las tentaciones que enfrentó, él después ya más maduro en la fe, tal vez en los últimos años de su vida, él escribe esta carta que tiene un contenido tan importante. Hay mucha riqueza espiritual también en este escrito. En el año 63 después de Cristo, ya se estima la fecha. Era un momento donde aún no había una persecución tan abierta hacia el cristianismo, pero ya se estaban dando indicios respecto a esa persecución. Los destinatarios, voy a leer 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Allí tenemos entonces que son estos expatriados, personas que habían salido de la tierra allí en Israel o en Judea, y estaban viviendo en una zona llamada el Asia Menor. Ellos habían sido dispersados por causa del Evangelio. Estos creyentes entonces no tenían, eran también de un trasfondo preferentemente gentil, más que judío, por algunos versículos allí que se mencionan, especialmente, ¿no? Voy a leer ahí 1 Pedro 2, 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Entonces se entiende por esto de que eran personas que no eran de la nación judía preferentemente. Y capítulo 4 también, versículos 3 y 4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces estas personas conocían ahí lo que era esa forma de vida también de la gente de las naciones paganas. Tenemos allí también que ellos igual estaban en un contexto de sufrimiento a causa de su fe. Había prueba en cuanto a la fe de estas personas, como dice allí 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Allí entonces hay una persecución, entonces, y esta persecución mayormente era a través de calumnias o acusaciones falsas, revueltas,
ya como muchas veces, ¿no? Los cristianos, cuando estaban dando testimonio de su fe en Jesucristo, también allí eran atacados públicamente o se formaba algún tipo de debate por la fe o lo que ellos estaban predicando. Había acciones de las fuerzas locales del orden, entonces, estando esto bajo el Imperio Romano, también había fuerzas de orden que también muchas veces los podían tomar detenidos y llevar a prisión. Y el ostracismo social se refiere ahí a que ellos eran aislados o dejados de lado, porque se les consideraba entonces que ellos eran una amenaza hacia los demás a causa de pensar distinto en cuanto a la religión, porque la mayoría de las personas estaban todos entonces siguiendo otro tipo de religiones, de dioses, etcétera, adorando a muchos dioses y participando de esas fiestas religiosas. En cambio, estos hermanos, estos creyentes, estaban apartados de este tipo de prácticas religiosas y Uno, pecaminosas. uno. Pedro entonces les anima a que se regocijen y remonten su vida por encima de tales contratiempos o contrariedades y que no den motivo de reproche. Eso dice allí también el capítulo 4, versículos 13 en adelante. ¿Ya? Ahí el apóstol Pedro dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y este concepto entonces de gozarse eh, no es algo extraño, lo vamos a ver ahora a continuación, sino que es algo que también se repite en otras porciones y con otros autores de libros en el Nuevo Testamento. El contenido se expresa en capítulo 5, versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es la gracia de Dios. Ahí está el centro de este libro. La gracia de Dios es la bondad, es el favor de Dios que se ha manifestado hacia los seres humanos en la salvación. Ya, esta es la gracia de Dios. Bondad manifestada hacia el hombre pecador para salvación. Seguimos allí con el bosquejo del libro, Primera de Pedro, saludo, la gracia que habla allí de la seguridad, de la salvación, después también la gracia que habla de una vida sobria, ¿ya? En cuanto a la conducta hacia este mundo, una vida en santidad, etcétera. Y también la gracia de Dios eh, manifestada para salvación, también nos habla o nos enseña de la importancia de la sumisión, ya tanto a las autoridades de gobierno, a las personas que tenían allí a sus amos o patrones, y después también en el matrimonio, las esposas a los maridos, y hay un resumen allí de estos consejos. Y finalmente, el quinto punto, gracia significa sufrimiento. La gracia de Dios también está relacionada con el sufrimiento. Hay razones para esto y también cuáles son las reacciones. Y el servicio, número 6, gracia significa servicio. Tenemos entonces ahí bastante contenido. Avanzamos allí en el saludo. Entonces, próxima diapositiva tenemos el apóstol Pedro, entonces, se dirige a los creyentes exiliados. Ya ellos vivían en una región extranjera, pero era algo temporal, no era para establecerse o vivir allí para siempre. Pero también sabemos que nosotros los creyentes, cada uno somos extranjeros y peregrinos en este mundo. También estamos esperando nuestra residencia permanente en los cielos. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos una ciudadanía también. Ellos vivían con esta misma esperanza, la ciudadanía
en los cielos. Versículo 2, entonces vemos también que el creyente es elegido para salvación, según el conocimiento anticipado que Dios tiene de todo lo que sucede. Allí habla de la presciencia de Dios Padre. Entonces, presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todo lo que sucede, ¿ya? El creyente también es santificado en el Espíritu Santo. Y allí está la acción de la Trinidad de Dios, el Hijo, el Espíritu, el Hijo también, el Señor Jesucristo, es quien nos ha suministrado los beneficios de su sacrificio cuando Él muere en la cruz, cuando Él derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Nosotros también hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Así que el Padre nos escoge o nos elige, el, el Espíritu Santo nos santifica, ¿ya? El Espíritu Santo ahí hace una obra de una renovación, un renacimiento, un nuevo nacimiento espiritual que sigue hablando este capítulo. Y el Hijo, el Señor Jesucristo, a través, ¿no es cierto?, de la fe, cuando allí habla para obedecer y ser rociados, allí se refiere a creer, ¿ya? A la fe que hemos puesto o que hemos depositado en el Señor Jesucristo. Esa fe nos permite ser limpiados. La Biblia habla allí también de que hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. Eso también lo reitera en el capítulo 4, en el capítulo 2 y 1 y versículo 19. Habla de que 18, antes de ser rescatados de nuestra forma de vida vana o vacía que hemos vivido toda la vida en este mundo, y eso ha sido por el sacrificio, el pago que Jesucristo hizo por nosotros, muriendo en la cruz. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, y esa sangre nos ha lavado de nuestros pecados. Hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. Después tenemos, en segundo lugar, la gracia significa seguridad. Así que allí tenemos desde el versículo 3, habla de una herencia, esta herencia que hemos recibido de parte de Dios. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿ya? La misericordia también es, aunque tiene un sentido opuesto a lo que es gracia, pero están relacionadas ambas, porque gracia es la bondad, cuando recibimos la bondad de Dios que no merecemos, y la misericordia es cuando Dios no nos castiga o Dios no nos da lo que merecemos por nuestros pecados. Dios actúa con misericordia, Él se compadece de nosotros los pecadores. Y a la vez, por gracia, Él nos da un regalo que no merecemos, la salvación. Hemos sido entonces, por su misericordia, hemos renacido o nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, que significa una herencia allí en los cielos, que no se acaba, no se corrompe. En segundo lugar, es incontaminada o que no se mancha con ningún pecado. ¿Ya? No se puede, no se puede entonces manchar esa herencia. Y también es inmarcesible, significa que no se echa a perder con el tiempo. Cualquier otro elemento, aunque sea un tesoro, un metal precioso de alto valor, puede estar expuesto a estas cosas, ¿no? A estar, entonces, a corromperse, a contaminarse o a marchitarse. Pero la herencia que tenemos en el cielo no sucede eso. Es una herencia segura y que nos está reservada en los cielos, dice versículo 4, reservada en los cielos para vosotros.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. La paciencia, entonces, que vamos a ver que deberían tener estos hermanos y nosotros hoy en día, es en espera de esta salvación que ya nos fue prometida y que está siendo preparada para que se manifieste en la venida de Jesucristo por su iglesia, que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, como enseña Primera Tesalonicenses 4:13 al 18. Entonces dice también allí, la fe es probada y recompensada. Es necesario, dice versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos allí entonces una herencia, tenemos también la fe, ya por la fe nosotros hemos recibido esta herencia en los cielos. Y la fe necesita ser probada para que haya crecimiento y madurez espiritual. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios es lo más valioso, lo que tiene más valor, porque tiene valor y trasciende a la eternidad. La fe entonces está sometida a prueba permanentemente, ya en tu tiempo en casa, eh, en tu tiempo de trabajo, de estudios, en tu compartir con amigos o con la familia, la fe está siendo probada por las distintas situaciones que se nos presentan, ya sea pruebas, dificultades o tentaciones también. Pero esa prueba, esa fe tiene que ser probada como en la escuela, en el colegio, se hacen test o pruebas para determinar el grado de conocimiento. Y en base a ese conocimiento, después la persona está preparada para adquirir mayor conocimiento sobre la base, ya que esa persona ya ha podido establecer en su vida. Así que, hermanos, la prueba tiene que ser probada. Es más preciosa que el oro, es el tesoro más grande que Dios puede depositar en nuestras manos. Fe, confianza en Dios. Bueno, dice también allí que es recompensada. Dice versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Ya hablando de Jesucristo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Allí está entonces la meta, el propósito de la fe puesta en Jesucristo es para salvación eterna. Pero mientras tanto ya nos gozamos igual y ya podemos vivir parte de la gloria que vamos a recibir en el cielo, porque la fe sabemos que se está cultivando, madurando, creciendo. Después habla allí entonces en lo próximo, los profetas y el Evangelio. Próxima diapositiva, tenemos allí los profetas y el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿ya? La salvación estamos hablando, esa herencia que está reservada en los cielos, la bondad de Dios manifestada hacia nosotros los pecadores. Esa gracia que está destinada para estos últimos tiempos en los que vivimos, también fue indagada, fue allí, estos profetas del Antiguo Testamento hablaron muchas veces, pero no sabían a qué tiempo se refería. ¿Ya? Ellos no podían ver con claridad cuando profetizaban. Vamos a ver unos ejemplos. Los sufrimientos del Mesías eran en otro tiempo separados de lo que será la gloria del Mesías, de Jesucristo el Rey, quien va a establecer su reino sobre esta tierra también. Dice que ellos no pudieron distinguir que los sufrimientos se cumplirían en su primer venida y la gloria
de su reino sería parte de la segunda venida de Cristo. Ellos no podían distinguir esta verdad. Entonces ellos, aunque inquirieron e indagaron acerca de esta salvación o acerca de la gracia de Dios que se iba a manifestar hacia el hombre, no pudieron comprender a cabalidad. Entonces ellos escudriñaban, dice el versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ya que es el mismo Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Eso lo vemos en Isaías 53, ya donde habla del siervo de Jehová que iba a ser martirizado, iba a ser golpeado, iba a ser entonces muerto, ya iba a ser llevado a la muerte, los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendían tras ellos. Eso también lo vemos allí en Isaías capítulo 11. Entonces después con tiempo usted, hermano y hermana, puede estar repasando estos pasajes bíblicos. Ya Isaías 53 lo conocemos más, pero Isaías 11 también habla allí del reinado de Jesucristo, de el descendiente de Isaí. ¿Ya? Isaí fue el padre de David y el Señor Jesucristo es un descendiente de la familia de David. Ahí en el capítulo 11 entonces habla de su reino que será establecido sobre este mundo. Ya voy a leer ahí algún versículo en Isaías 11, 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus cinturas. ¿Ya? Entonces, cuando la gente reclama y habla por justicia, ¿no es cierto?, por equidad, que se escucha mucho en los discursos, ¿no?, de la gente hoy en día o de los políticos, bueno, no hay buenas noticias respecto a que en este mundo esto nunca va a suceder así. Nunca va a haber un reinado o un gobierno ideal donde haya justicia, donde haya equidad para los mansos, para las personas que sufren o más desvalidas, etc. Pero Jesucristo, Él sí que lo hará. Él lo ha prometido y Él establecerá un reino de justicia para toda la humanidad. Así será en la gloria del reino cuando Jesucristo venga en su segunda venida a este mundo. Allí Él viene a establecer su reino en este mundo. Bueno, también avanzamos, la gracia significa sobriedad. Primera de Pedro 1:3 en adelante, la sobriedad, ya vivir entonces una vida también moderada, no con excesos, sino que tenemos que vivir una vida disciplinada. El creyente, más que vivimos en una sociedad difícil, como era el caso de estos creyentes de la época también, la santidad es el requerimiento de Dios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice el versículo 13, significa estar preparados para la acción, ¿ya? Es estar afirmando la mente para la acción, porque la mente tiene que estar bien disciplinada en lo que piensa. Debemos ser disciplinados en la forma de pensar. Allí también dice, versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais. Allí habla de adaptarse a la forma de vida que lleva este mundo, ¿no? A los deseos, la concupiscencia del ser humano, los malos deseos que cada uno de nosotros tiene por naturaleza. A eso es lo que no nos tenemos que conformar o adaptarnos a la forma. También Pablo habla ahí en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, es decir, al mundo, al sistema. Así que es no tomar
la forma de nuestros deseos pecaminosos, no tomar la forma de la forma como este mundo está gobernada, ¿ya? El cosmos o el mundo. Entonces, Pablo hablaba del mundo, Pedro habla de la concupiscencia o de los deseos engañosos, pecaminosos que tenemos en nuestro ser todavía humano, ¿ya? En nuestra antigua naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo y ese nuevo hombre es el que debemos alimentar cada día con la palabra de Dios, la oración, el permanecer en comunión o unido a Jesucristo. También habla de la exigencia de la santidad que se extiende a todos los aspectos de la vida, ¿ya? Todos los aspectos de la vida. Desde el Antiguo Testamento, Levítico habla sobre la santidad que Dios requiere de los seres humanos y del creyente. El que ha confiado en Jesucristo debe vivir como un hijo de Dios, ¿ya? Dios es santo y nosotros debemos ser santos también. Después en el temor, versículo 17 al 21, nuestro Padre, además de ser nuestro Dios, además de ser Padre, él también es juez y Él un día va a juzgar a este mundo, pero habrá un juicio separado para los creyentes. Es el tribunal de Cristo que dice 2 Corintios 5:10, que todos compareceremos ante Dios para que Él nos juzgue, no por nuestros pecados, para condenación. Eso ya fue juzgado en la cruz cuando Cristo murió por nosotros. El Señor no nos va a condenar por nuestros pecados, sí va a juzgar las obras, las acciones que hemos hecho desde que hemos conocido a Cristo o le hemos recibido como Salvador hasta el fin de nuestra vida. Eso es lo que Dios va a juzgar y a recompensar. Cristo fue sin pecado en todo. También hay un pasaje allí en Levítico que habla de esos animales que eran sacrificados para el perdón de los pecados, cómo debían ser, sin ningún defecto. Y el Señor Jesucristo también fue sin defecto, sin pecado en su vida. Dice allí versículo algo de lo que ya leíamos, que fuimos rescatados de nuestra vana forma de vida con la sangre, al precio de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado, dice ahí, ¿no? Como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. A eso mismo se refiere allí Levítico 22, 19 al 21. Y que fue destinado, ya Dios lo planeó desde antes que el hombre fuera puesto sobre la tierra, antes de que Dios ordenara la creación, como dice Génesis 1 y 2. Allí entonces tenemos que Dios ya había destinado a su Hijo Jesucristo a que Él en un tiempo determinado vendría a este mundo, nacería, viviría como un ser humano en este mundo sin pecado, durante toda su vida hasta la muerte. En él también debemos ser sobrios en el amor. Versículos 22 al 25. Habla allí entonces de el amor entre los hermanos, ¿ya? Habla de un amor sin fingimiento. Debe ser un amor sincero, de corazón. Entonces, hermano, cuando no hay un amor que no es sincero, verdadero, hay que examinar nuestro corazón. Tiene que haber un amor verdadero hacia todos los hermanos, sin excepción, ¿ya? No favoritismo, porque el Señor no tiene hijos favoritos. Él extiende su amor y su gracia igual para todos. Y nosotros también debemos amar a todos los hermanos sin fingimiento, aunque cueste humanamente o carnalmente hablando, pero en el espíritu se puede, hermano, se puede amar como Dios nos ha amado a nosotros. Ahí habla de un amor, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice el versículo 22. ¿Ya? Debe ser así el amor. Pero también hablamos del crecimiento. Debe haber entonces sobriedad, moderación, disciplina en lo que es el crecimiento, ¿no? La vida cristiana es una vida disciplinada también, para tomar un tiempo, así como nos tomamos un tiempo para desayunar, almorzar, cenar, dormir, descansar, lavarnos, hacer
desearnos, etcétera, el hombre de Dios, la mujer de Dios debe ser disciplinado en su vida espiritual. Y allí habla de versículo 2, capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todas las manifestaciones de pecado o de rebeldía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ya? La salvación, la fe, esta herencia es algo que progresivamente nos lleva a un crecimiento, ya que tenemos una esperanza tan grande, ya que tenemos entonces promesas tan extraordinarias. Eso nos tiene que motivar a descubrir cómo es cómo debería ser nuestra relación con Dios, esa relación de padre e hijo, cómo debería ser entonces nuestra vida de testimonio a este mundo. Y eso requiere crecimiento espiritual, un discipulado, enseñanza bíblica, las reuniones de la iglesia, las clases bíblicas como la que estamos tomando ahora. Todo es disciplina, hermano. No es, ¿no es cierto?, dejarnos estar o decir yo ya estudié o leí mucho de la Biblia, ya no necesito. Todos los días tenemos que repasar estas verdades espirituales. Y habla allí también de acercarnos, versículo 4, a él piedra viva. Entonces, el mandamiento es a crecer manteniendo un buen apetito por la palabra de Dios. Cuando no hay apetito o ganas de leer la Biblia, de orar, es porque hay síntomas de enfermedad espiritual y de pecado. Hay que confesar nuestros pecados al Señor para que Cristo nos limpie con su sangre, como leíamos en el versículo 19, y volver a hacer lo que tenemos que hacer, ¿ya? Tomar la palabra de Dios, la leche espiritual. Después llega a ser un alimento más sólido cuando ya tenemos una práctica o un conocimiento más avanzado en la palabra de Dios. Pero aunque usted sea mayor de edad, no tiene que dejar de aprender cada día de la palabra de Dios. Además, hay que considerar que como iglesia somos miembros del nuevo santuario que crece. ¿Ya? La iglesia es es como un edificio y cada uno de nosotros somos piedras vivas, dice versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y también habla de tenemos el privilegio de ser el nuevo pueblo de Dios, ya que Israel falló también en lo que Dios le demandó de que ellos fueran testimonio a este mundo, para que el mundo conociera quién es Dios. Israel falló en este propósito. Hoy en día la iglesia, cada uno de ustedes y yo, somos este nuevo pueblo de Dios, ¿ya? La iglesia, somos real sacerdocio, pueblo escogido, dice, pueblo adquirido por Dios, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hay que anunciar nuestro testimonio, no lo que éramos antes sin Cristo, una vida perdida, una vida vacía, una vida sin propósito, pero en Cristo ahora tenemos una vida plena. Eso es lo que tenemos que contar a la gente de este mundo. No solo que lo vean en la forma que usted y yo actuamos, sino hablarlo, contarlo con nuestra boca, usando la palabra de Dios, ¿ya? Y eso es compartir el plan de salvación, el evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Nos queda poco tiempo, hermanos, para hacer esta labor. El Señor cada vez está más cerca de su venida. Después también vamos allí con lo próximo. La gracia de Dios también nos habla de la sumisión. La próxima diapositiva. La gracia de Dios significa sumisión. Bueno, a los gobiernos. ¿Ya? Y ahí hay otros pasajes como Romanos 13, Tito 3, 1 y 2. Entonces no podemos ser rebeldes contra Dios en este punto. Debemos respeto a las leyes, ¿no?, que se han establecido en este mundo. Ya debemos ser cumplidores y no infractores de la ley. La única excepción, ¿ya?,
Y debemos a propósito orar por los gobiernos, por los gobernadores, etcétera, para que podamos vivir en paz en este mundo. La excepción es cuando esas leyes, ya, que se interponen violan la voluntad revelada de Dios, ya. Y allí es cuando el creyente podrá hacer que sufra los castigos que tales leyes humanas impongan, ¿verdad? Pero tenemos que respetar la autoridad, ¿no? No desautorizarla, no tratarla, ¿no es cierto?, de lo peor como hace la gente que no conoce a Cristo. Y hasta a veces los creyentes, lamentablemente, se refieren también de mala manera hacia autoridades. Dios las puso o están allí porque Dios lo ha permitido. Entonces, allí habla solamente cuando se prohíbe hacer lo que Dios nos mandó hacer, allí es cuando debemos hacer lo que Dios nos ha mandado por su palabra. Y allí puede ser que haya consecuencias, ¿no? Como padecían los creyentes en esa época. Cuando ellos les prohibían hablar en el nombre de Jesús, los apóstoles seguían predicando igual. Y eso significaba cárcel, prisión, azotes, etcétera. Y aún, ¿no es cierto?, años más tarde, la muerte por causa de su fe en Jesucristo. Pero ellos no negaron o no dejaron de decir lo que, o de contar lo que Dios les había dicho que debían hacer. Lo mismo para nosotros, hermanos, no nos desenfoquemos. Esta es nuestra labor. Somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, etcétera. Y allí tenemos que enfocar nuestra vida. A los amos, los criados también debían ser sumisos, ¿no? En un tiempo donde había esclavitud y eso después se superó con los años. Pero tampoco allí la Biblia habla de una revuelta social para rebelarse contra los amos y liberarse, etcétera. No, allí hablaba de una sumisión, ¿no es cierto?, a estos amos y de ser pacientes también para soportar las molestias que la servidumbre podía acarrearles, ¿ya? Y Pedro propone el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo, cuando él vivió entonces de una manera también como un siervo, como un esclavo que no tenía nada, no tenía posesiones. Y él entonces eh, dio un ejemplo de vida, como dice allí 1 Pedro 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más que haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, ¿ya? Y el Señor entonces no respondía a los insultos de las personas, ¿ya? Qué gran lección. Alguien nos puede tratar de lo peor, pero la lección es callar, no responder o no rebajarse al nivel de las personas como nos puedan tratar. Todo esto es nuestro sentido de responsabilidad hacia Dios. Después habla de los maridos, ¿ya? Y las esposas. Un marido incrédulo puede ser ganado para el cristianismo, ¿no? O para la salvación viendo la vida piadosa de su mujer. La mujer debe vestir, dice también estos pasajes, con modestia y tener una vida en mansedumbre. El marido también debe prestar la consideración debida a su esposa, ¿ya? Eso también dice entonces respecto a los maridos, ¿ya? Dice versículo 7, vosotros maridos vivid igualmente con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces también un marido que no presta la consideración debida a su esposa y la esposa que no presta a su marido el respeto necesario, tendrán sus oraciones obstaculizadas, ¿ya? No puede haber una plena comunión con Dios con esa actitud, entonces, hacia el esposo o la esposa viceversa. Resumen de los consejos también. Dice, finalmente significa
entonces allí es una expresión de referirse a lo que dijo con anterioridad. Seguimos avanzando. La gracia también está relacionada con el sufrimiento. Próxima diapositiva. El sufrimiento no es algo extraño para los creyentes. Tenemos que pensar, ¿no? Esto no es prosperidad, de que Dios va a bendecir y prosperar todo. Sí, Dios bendice y prospera, no con riquezas necesariamente. Dios prospera las decisiones, los pasos que tomamos en la vida, pero también en este mundo puede haber situaciones donde vamos a tener que padecer como creyentes por la causa de Cristo. Entonces, los que obran bien cuentan con la protección de Dios. Después también dice, no deben temer nada ni a nadie, sino aprovechar las ocasiones para dar un buen testimonio de su fe en Jesucristo. Padecer al hacer el bien es mejor que gozar al hacer el mal. ¿Ya? Entonces es importante también, capítulo 3, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces eso es gozarse en hacer lo bueno, y aunque eso traiga sufrimientos o padecimientos, y no gozarse por hacer lo malo o pecar contra Dios. Nuestra resurrección con Cristo y su exaltación a la diestra del Padre. También dice allí capítulo 3, versículos 21 y 22. En el capítulo 4 también hay un llamado a vivir una vida santa. ¿Ya? La vida santa que ya se había mencionado también en el capítulo 1. Después habla aquí también, hay un llamado a vivir una vida santa y a recomendar el sufrimiento padecido por hacer el bien. Lo mismo, si nos toca padecer o sufrir por la causa de Cristo, amén. Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque Dios nos tiene por dignos de padecer por su causa. Entonces, allí también tenemos estas recomendaciones desde el versículo 12 hasta el 19. Voy a leer 19, 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Ya? Encomendarnos al Señor y hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios. Y lo último, la gracia de Dios también es relacionada al servicio. Pedro ahí como uno de los ancianos de la iglesia, como uno también que servía juntamente con los demás ancianos. Él no se pone por encima de ellos, sino que él se pone a la par de aquellos ancianos, pastores u obispos que lideraban en la iglesia. También hay una exhortación a la humildad y la paciencia, ¿ya? Entonces, versículo 5 al 9, ahí habla de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la vida que nos dejó el ejemplo Jesucristo, ¿no? Como Él se humilló, así como relata Filipenses capítulo 2. Y después Él fue exaltado. Así también va a ocurrir con nosotros. Nuestras preocupaciones puestas sobre Él porque Él cuida de nosotros. Las preocupaciones ahora mismo de la enfermedad esta o de la falta de trabajo, todas esas preocupaciones, depositarlas en oración delante de Dios. Y atentos porque tenemos un enemigo, el diablo. Ya hablamos de la carne, que es nuestro enemigo, nuestra propia naturaleza pecaminosa. El mundo es otro enemigo. El sistema que gobierna este mundo va en contra de los principios de Dios. Y el tercer enemigo es Satanás. ¿Ya? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que ahí anda él buscando a quien a alguien que sale, ¿no? Esos animalitos que salen de la manada son generalmente la presa de Satán, de el león. Así también los cristianos que se alejan o que pierden la comunión con Cristo y los hermanos, también muchas están más expuestos al ataque de Satanás. Por eso hay que estar sobrios, ¿no? La sobriedad nuevamente se habla y la
el hecho de estar despiertos y atentos a la forma como Satanás ataca al creyente. La seguridad final y el saludo personal. Gracias, hermanos, por estos minutos. Les invito a seguir allí conectados. Vamos a tener un receso, unos minutos, y comenzar a las 11:30 nuestra reunión. Vamos a orar y a dar gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo de leer este libro, también en una forma resumida, ver el panorama general de lo que enseña la carta de Primera de Pedro. Y gracias por la esperanza que tenemos, la herencia. Gracias también porque podemos crecer en la fe. Gracias porque aunque nuestra fe sea aprobada, también tenemos que nosotros resistir, Señor. Y aun cuando vengan las pruebas y dificultades, aun cuando tengamos que ser afligidos, o perseguidos por causa de nuestra fe en Cristo, sabemos que tú estás en control de todo lo que nos suceda, Señor. Y si tú has determinado que padezcamos por tu causa, Señor, que podamos hacerlo de la manera que te honra a ti. Y si aún, como muchos creyentes en la historia o en el mundo actual, en otros países, tienen que morir o entregar su vida por la causa de Cristo, que nosotros también estemos dispuestos a hacerlo, a no negar nuestra fe, nuestra confianza en ti y en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, tenemos entonces ahí un tiempo ahora de receso.